como estábamos diciendo, los símbolos que aparecen en el equipo son importantes, ¿sí? Por ejemplo, si aparece un símbolo como este, como dijeron recién, el fabricante pide que el equipo esté conectado en forma vertical en el tablero y por lo tanto no se puede poner de cualquier forma, si no deja de funcionar. Hay otros equipos que, por ejemplo, si aparece el símbolo tipo una U al revés, que funciona en forma horizontal, o sea que funcionan acostados, estos no se pueden poner en tableros. Yo, en lo que es mi experiencia, jamás vi uno de esos. Hay algunos que funcionan inclinados a 45 grados. Todo tiene que ver con respecto a la posición que uno necesite. También puede ser que aparezcan en otros grados y ahí ya es un poco más complicada la instalación, no puede hacerla cualquiera porque entre hacer un ángulo, cortar un tablero y ponerlo a 45 grados un instrumento o ponerlo a 75 ya requiere que uno se lleve la puerta del tablero, empieza a hacer un dibujo técnico y medir, ¿sí? Por lo general son raros de ver, los más comunes son los verticales. Pero además existen otros símbolos, los cuales nos dan otras indicaciones. Por ejemplo, nosotros estuvimos viendo instrumentos de imán permanente y bobina móvil. Si aparece esta indicación que está acá, no sé si se llega a apreciar, están un poquito chiquitos, si aparece tipo esta bóveda con un suelo, eso es un imán permanente y bobina móvil. ¿De acuerdo? Recuerden que también puede ser que sean con rectificador. ¿Por qué? Los imán permanente habíamos visto que no podían medir corrientes de alterna, siempre utilizaban para corrientes de continua. Bien, por la cuestión de que cuando uno ponía una corriente alterna, la bobina se empezaba a energizar para un lado y el campo magnético cambiaba de sentido y la aguja empezaba a oscilar en un punto fijo y no medía absolutamente nada. Para evitar eso, lo que se hace es poner un rectificador, un diodo, sencillamente un diodo, que lo que me hace es recortar la forma de onda. Esto me voy a tomar un segundito para poder explicárselos porque la clase que viene es importante cuando empecemos a ver lo que son valores eficaces y demás. Bien, si nosotros tenemos, voy a agarrar el coco del clip. Supóngase que nosotros queremos conectar una señal de alterna a lo que es un imán permanente y hierro móvil. ¿De acuerdo? Si nosotros agarramos y ponemos un voltímetro y al cual conectamos una pequeña resistencia para que no haya un cortocircuito y conectamos una señal de alterna, eh, una señal alterna le vamos a poner un valor de 5 y un valor de 1 Hz para que vaya cambiando cada un segundo, un periodo de 1 segundo. Si yo conecto esto acá y quiero medir, el multímetro, suponiendo que fuese un hierro móvil, lo que va a pasar es que empieza a medir. En la realidad lo que aparece en el hierro móvil no es este cambio, sino que el valor se queda fijo oscilando en un cierto valor. ¿Cuál? Depende de la construcción característica del equipo. Si nosotros agarramos ahora y medimos la tensión que tenemos en este punto, ¿sí? Lo que vamos a observar es nuestra señal sinusoidal de 1 Hz. Acá tengo que, un segundito, tenemos esto acá. Y esto vamos a checar un poco así, se ve un poquito más amplia la onda sinusoidal. Bien, lo que estamos viendo es esto, se ve esta señal de un periodo de 1 Hz, la cual sube y baja, y lo que hace eso de la bobina móvil es magnetizarla hacia un sentido o hacia el otro. El campo magnético empieza a ir de un lado hacia el otro. Bien, eso hace que la aguja de la bobina empiece a moverse hacia cualquier dirección. Para evitar eso, lo que se hace es agarrar un diodo, ¿sí? Y conectarlo a la entrada de la bobina móvil. De esta manera. Un diodo es un dispositivo semiconductor que lo que permite es conducir la corriente o la tensión en un solo sentido, perdón, la corriente en un solo sentido, ¿sí? Y si nosotros ahora medimos el valor que tenemos acá, vamos a seguir viendo la tensión. Esto no estaría funcionando. Ah, puede ser porque la tensión
Por algún motivo el diodo no me está recortando la señal. No sé si es el simulador. No, no está funcionando. A ver si le subimos un poquito la frecuencia. No está funcionando. Bien, lo que pasa, lo que tendría que pasar, a ver si le subimos un poquito más la tensión. No, lo que tendría que pasar es lo siguiente. Vamos a pausarlo. Yo tengo mi señal, tengo mi circuito, el cual tiene una señal sinusoidal de un cierto valor. ¿Sí? Tenemos nuestra señal sinusoidal y acá tenemos nuestra resistencia y tenemos nuestro voltímetro. ¿De acuerdo? Si yo vieron ustedes que la señal en ese caso era de, si hacemos unos ejes cartesianos, de esta manera, veíamos que era una señal de alterna que tenía un ciclo de un segundo. Bien, quiere decir eso que cada un segundo esto se vuelve a repetir. Si yo pongo un diodo rectificador, perdón, un diodo en realidad en este lugar, lo que sucede es lo siguiente. Para valores positivos de la señal se mantiene en este punto, bien, y cuando cambia de signo la señal de entrada, lo que veo es que se corta la señal y se va viendo esto. Bien, de esa manera yo puedo medir con un imán permanente, hierro, bobina móvil, imán permanente, una señal de alterna. ¿Cuál es la cuestión? Que si ustedes se fijan, la tensión media, en este caso, es distinta de la que yo tenía en la señal sinusoidal. Entonces se tiene que compensar esos valores en la construcción del equipo para poder lograr que siga midiendo la misma corriente que si tuviese el diodo no. Bien, eso lo vamos a ver bien en lo que es la clase de lo que son valores eficaces y demás. Lo vamos a ver en la clase de equipos digitales, multímetros y amperímetros digitales. Van a ver ustedes que yo a medida que vamos avanzando voy a tener que empezar a meter ciertos definiciones de potencia y demás. Vamos a ver tensiones, lo que son corrientes, lo que son potencia aparente, potencia activa, lo que es los kilovoltampers para poder explicar cómo es que funciona un equipo o para qué sirve. Que por ahí aparecen más adelante, pero vamos a ir saltando para poder traerlo a valores, a definiciones actuales. Después, por ejemplo, tenemos lo de imán permanente y bobina móvil, están definidos con un valor, con una X en la parte inferior. Puede ser que hoy tenemos el de hierro móvil, el otro equipo que habíamos visto, tenemos electrodinámicos sin hierro, electrodinámicos con centímetro. Estos equipos, los electrodinámicos, por lo general se utilizan para watímetros, no tanto para amperímetros y voltímetros. Bueno, inducción, vibración, imán móvil, etc. Después tenemos siempre las indicaciones, eh, que son instrumentos de medición de indicación, que por ejemplo en sistema de medida de indicación con desviación de índice a ambos lados, estos por ejemplo son los cuadráticos, los que vimos anteriormente. Puede ser que sean instrumentos de medida en perímetro, que les indique es un batímetro y demás. ¿Sí? Eso tiene que ver, sí, con la parte, en lo que es la parte del donde se ve esto. A ver, permítanme que buscamos un voltímetro analógico. Estos valores, si ustedes se fijan y buscan imágenes, los van a ver, por ejemplo, en la parte acá. ¿Sí? Lo que me está diciendo esto es que es un instrumento, por ejemplo, a ver si tenemos otro, pues siempre es la misma imagen. Esta que está acá, a ver si se puede apreciar.
Bueno, este por ejemplo la más dice clase 2.5, no indica absolutamente nada. Este, por ejemplo, no se ve nada. Lo que se llega a ver es que es de hierro móvil, tiene clase 2.5, se conecta en forma vertical. Estos símbolos aparecen en las normas de la IEC, de lo que es medidas eléctricas y demás, protecciones, indican todos los símbolos, estos son extractos nada más, aparecen todos estos símbolos. Por ejemplo, esto es un equipo, un voltímetro trifásico, que se conectan las tres fases, no solamente una, que es de hierro móvil, es de alterna, tiene clase 1.5, y se conecta en forma vertical. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Justo con la imagen que tiene ahí. sí, Justo el voltímetro este figura de 100 a 200 volt, como las líneas más pegaditas que de 200 a 300. Eso es sí. por Eso la- por la forma que está construido tiene que ver con, viste que habíamos visto que en la forma lineal que había ciertos errores, bueno, para achicar el error que se comete, achican la escala. Esta cuanto más es, abajo, más error. sí, pero claro, exactamente, pero no necesariamente son todos los voltímetros de esta manera. En los que vimos, el ejemplo que estuvimos viendo, la escala está dividida en forma igual. Eso depende del fabricante, justamente es el mismo fabricante, este Circuitor. Pero tiene que ver con eso, sí, se está cometiendo un error más, a baja, lo que no es a fondo de escala, a principio de escala, se está cometiendo un error mucho más grande, y es por eso que se toma las divisiones pueden ser que se achiquen, no obstante no cambian nada de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Se sigue calculando exactamente igual, las divisiones, la coeficiente de escala y demás, es exactamente el mismo, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Bien, y así. Lo que sí es importante, sí es que hay que indicarlos, además de los símbolos que estuvimos viendo recién, al lado, en lo que son los voltímetros, pueden aparecer un dibujito que es tipo una estrella. A ver dónde estamos, en la filmina. Puede aparecer un símbolo que es una estrella, ¿sí? De esta manera. Esa estrella indica el valor de sobretensión al que fue expuesto el equipo y el, el y el fabricante asegura que no va a pasar absolutamente nada. Con respecto a lo que son los símbolos, en la punta tiene muchos más, otros símbolos más, los cuales, para que vean cómo es que se utilizan, eh, y de distintas conexiones, ¿sí? Lo que se refiere a esto, el fabricante para dar seguridad de que el equipo, o sea, vamos a volver a reformular la pregunta. El fabricante para asegurar que este equipo es seguro, ¿sí? Que no, el operario no va a tener, sufrir daño al manipularlo, tiene que realizar ciertas pruebas de sobretensión. ¿De acuerdo? En esas pruebas, lo que hace el fabricante es poner la carcasa, el instrumento, conectarlo con una carcasa, a la carcasa, y conectar esa sobretensión, y lo que asegura es que dependiendo, o sea, según el tipo de tensión que aplico a los bornes, por la carcasa no va a circular más de 1 mA, ¿sí? Eh, con estas tensiones de prueba, por ejemplo, si ustedes agarran y le aparece una estrellita que tiene un 2 en el equipo, ¿sí? Lo que le está diciendo el fabricante es que tiene una tensión nominal de trabajo, ¿sí? Los valores de esa estrella le da una tensión nominal de trabajo que puede ir un rango de 40 a 650 volt, ¿sí? Pero que además, si ustedes hacen correr, ponen 2000 volt encima de ese equipo, por la carcasa no va a circular más de 1 mA. Si por algún motivo, razón o circunstancias llegan a circular 2000 volt, aparecen 2000 volt, por el instrumento no va a circular más de 2000, de 1 mA. Eso tiene que ver con el riesgo de electrocución, ¿sí? Por si no lo saben, uno tiene que lograr que las corrientes que
en la que está expuesta cualquier persona sean menores a 30 mA. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si por algún accidente, esa corriente es lo que se llama como corriente de tetanización. ¿Qué es la corriente de tetanización? Es una corriente que lo que hace es producir exactamente el mismo efecto que el tétano. ¿Sí? Todos ubican lo que es el tétano, la enfermedad del tétano, lo que hace. Sí, sí, sí. Bueno, para el que no, el tétano es una infección bacteriana, ¿sí? Que genera espasmos musculares. ¿Sí? Una bacteria, ¿sí? Empieza a afectar los nervios y lo que hace es que los músculos no reaccionen, que se empiecen a cerrar, que se empiecen a gritar, a quedar duros. Bueno, la corriente se llama corriente de tetanización porque hace exactamente lo mismo. A más de 30 mA, ¿sí? El cuerpo empieza a tener espasmos. Los músculos se empiezan a contraer involuntariamente y a medida que va aumentando la corriente que circula, empiezan a aparecer ciertas cuestiones, como por ejemplo, no se puede respirar, los pulmones no responden, puede ocasionar que se pare el corazón, que el corazón deje de bombear. Entonces, lo que se intenta hacer es que esa corriente nunca supere los 30 mA. En el caso, como son equipos de emisión y está bien que sean así de estrictos, el fabricante asegura que yo hago las pruebas, ¿sí? Hago circular 200 volt, 2000 volt por esos equipos, bien, no voy a tener más de 1 mA por la carcasa, o sea, no va a circular por ninguna parte del instrumento más de 1 mA. Bien, fíjense que a medida que yo necesito instrumentos que midan mayores tensiones, ya medir 1500 volt es bastante, las tensiones de prueba se empiezan a aumentar. Lo peor que puede pasar es que les aparezca un valor de cero, ¿sí? Una estrella con un valor de cero. Eso indica que ese instrumento no fue sometido a ninguna prueba. Si por algún motivo uno tiene que operarlo, tiene que tener mucho cuidado. ¿Sí? No es que puede, por ejemplo, por lo general uno cuando saca estos voltímetros de los tableros, lo que hace es lo desconecta directamente, teniendo un transformador de tensión del otro lado, o un transformador de corriente, que eso lo vamos a explicar después. Lo que hace es, saca los instrumentos, los aísla con su respectivo eh, elemento de protección personal, guantes de dieléctricos y demás, pone la cinta aisladora y se olvida. A veces muchas personas lo hacen con mucha experiencia, lo hacen sin protección, con los guantes tienen ciertos recaudos y los puede trabajar y no pasa nada. No se debe hacer, claro. Siempre hay que tener los elementos de protección personal. Ah, perdón, Rodrigo, si conectas el diodo al revés, en el caso de una alterna, lo que te deja pasar es la parte negativa, sí. Perdón que no vi el chat antes, vi recién lo que está preguntando Rodrigo es con respecto al puente, al diodo que puse en el circuito. Si yo lo conecto al revés, lo que va a hacer, en vez de aparecer, en vez de hacer esto, en vez de rectificarme y tener la parte positiva de la señal, así, lo que va a hacer es tener la parte negativa de la señal. ¿Sí? Eh, Después el diodo rectificador, hay un tipo de diodo que es el puente de rectificador, que hace otra cosa completamente distinta, que eso lo vamos, si podemos, lo vamos a ver. Bien, pero volviendo a esto, tiene que tener ciertas precauciones, ¿sí? Esto tiene que estar, un instrumento debería siempre tener la indicación de la tensión de prueba a la que fue sometido. Bien. Sí, los rectificadores de onda completa transforman una señal de alterna en una señal de continua. ¿Sí? Eh, para el que no sabe la diferencia, una señal de alterna. Ahora a ver si. Bueno, ahora lo explicamos, ahora porque pienso frenar ahora, ¿sí? Les pido si pueden, ¿sí? Para el siguiente voltímetro analógico, indique qué son cada uno de los símbolos impresos. ¿Sí? Fíjense.
agarren el apunte si lo tienen y fíjense qué es cada uno de estos que están acá. Este es un 2, sí, es una estrella con un 2. Voy a frenar la grabación y 3 minutos lo, lo tiene. Bien. Si ustedes se fijan en el instrumento, es un voltímetro de rango el que estuvimos utilizando siempre. Fíjate, no sé quién fue el que preguntó anteriormente que las escalas se achican. Fíjate que en este la escala es igual. No, es más chiquita, sí. No en este no es igual, se reduce. Eh, bueno, los símbolos que tenemos acá en el hierro móvil, o sea, el primer símbolo nos indica que es un instrumento de hierro móvil. Lindo lugar para escribir, no se nota nada. Es un instrumento de hierro móvil. Vamos a poner HM nomás. Esto nos indica que sirve para medir corrientes voltaje de tensiones continuas y de alterna. ¿Sí? Tenemos que es un instrumento de clase 1.5, bien, que debe conectarse en forma vertical y que fue utilizado y testeado con tensiones de 2000 volts. ¿De acuerdo? Esas son las indicaciones que nos da el instrumento. Puede ser también que cuando compren el instrumento, si viene con un hoja de datos, aparezcan otros valores, otras indicaciones más, pero estas son las más importantes. Este instrumento claramente puede medir corrientes alternas y continuas porque es un hierro móvil y como habíamos visto, el hierro móvil, su corriente dependía, o sea, su deflexión dependía de la corriente al cuadrado, haciendo que cualquier valor de alterna sea cambiado de signo, si los valor negativo y valor positivo sean cambiados de signo. Lo que sí me lleva a hablarles es de lo siguiente, que es importante para tener ya en claro e ir masticando. Nosotros tenemos definiciones diferentes para los tipos de tensiones y de corrientes que hay en nuestros equipos y con esto terminamos, ¿sí? Son 12 definiciones sencillas. Supongamos que tenemos un eje cartesiano, en el cual tenemos la tensión con respecto al tiempo. Se dice que una tensión o corriente es alterna, ¿sí? Cuando, ¿alguien sabe? Así no hablo todo el tiempo yo. ¿Saben cuándo una corriente es alterna? ¿O una tensión es alterna? Cuando pasa por el cero. No, Exactamente. Una corriente, una tensión es alterna cuando pasa por el cero, cambia su signo, cambia el signo de la magnitud. ¿De acuerdo? En este rango, ¿sí? Para estas parte de la onda, el signo es positivo y para esta es negativo. Nico, ¿y qué? ¿La frecuencia se le da el tiempo? La frecuencia está dada por el tiempo, es decir, o sea, en realidad la frecuencia está dada por el periodo es cada cuánto se repite la señal. Si yo me fijo esta señal, ¿sí? Y tomo 2 puntos. Es las veces que pasa por el cero, ¿no? No, no necesariamente. ¿No? Es el valor en el que se vuelve a repetir, comienza a repetirse la señal. Por ejemplo, para que no se malinterprete y se entienda lo que es. En ciclos. Exacto, si yo tomo este punto de acá, ¿sí? Este pico de la señal, y me muevo hacia la derecha o a la izquierda y vuelvo a encontrar ese valor, esto es el Ahí pasó periodo. un ciclo. Exactamente, pasó un ciclo en ese periodo. Y la frecuencia está dada, ¿sí? Por la inversa del periodo. Bien, la frecuencia se mide en Hz y el periodo se mide en segundos y sus unidades correspondientes, milisegundos, nanosegundos, etc. ¿De acuerdo? Los Hz me dan un indicio de cuántas veces por segundo se repite una onda. Vuelve a tener su valor una onda. Bien. Ahora, si yo hago esto supónganse que tomo
mi señal y la elevo, esta señal que está acá es una señal de continua. ¿Bien? Es una señal de tensión de continua. Yo lo único que hice fue esta señal que está acá, la subí hacia arriba y se convirtió de una alterna a una continua. Bien, se llaman continuas porque no cambian de signo. No es porque ese es así. Bien, esto en todo caso no es una señal continua. Esto que está acá es una señal que es constante. ¿De acuerdo? Es una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque recién estábamos hablando con Rodrigo, preguntó qué era el diodo, lo que hacía. Un diodo lo que hace, si prestaron atención, cuando yo agarro la señal, lo que hace es tomar los semiciclos positivos y rectificarlos de esta manera. Bien, y esto se convierte en una señal de continua. La señal nunca cambia de signo. Bien, se utiliza en un rectificador de onda completa. Un rectificador de onda completa, lo que hace es tomar una señal de alterna y convertirla en continua. Segundito que voy a buscar un dibujo, así no lo tengo que dibujar. Hay diferentes tipos de diseño y demás, pero a ver este que está acá. Sí, un rectificador de onda completa es un arreglo de diodos que lo que hace es que por lo general se conectan a un transformador. Y lo que yo hago es hacer que para cada valor de la onda, ¿sí?, la corriente siempre tenga la misma circulación, el mismo sentido de circulación. De esa manera, lo que yo logro es con ese diodo, por ejemplo, es que en vez de tener solamente los signos positivos como tenía con el diodo, lo que tengo es, hacemos nuevamente el eje cartesiano, lo que tengo es lo siguiente. ¿Sí? Tengo estas señales, cada uno de los periodos, ¿sí?, donde se había hecho cero porque tenía el rectificador, lo que obtengo es esto, como pequeños piquitos. Bien, ¿cómo se mejora esta señal? A ese circuito, que tiene una resistencia asociada, le agrego un capacitor. ¿Sí? Al agregarle un capacitor, lo que hace el capacitor es, empieza a cargarse. Vamos a agrandar un poco esto, así puedo dibujar mejor. El capacitor, me quedó un segundito, que me hizo una forma acá. El capacitor comienza a cargarse. Cuando viene el valor pico se carga. Una vez que llega al máximo, ¿sí?, el valor de la corriente, de lo que es la tensión, empieza a disminuir. Pero como el capacitor está cargado y tiene un valor, tiene una resistencia R que tiene un tau, se llama tau RC, que es el tiempo de carga y descarga del circuito, mantiene la tensión un cierto tiempo, hasta que vuelve a aparecer el pico y se empieza a cargar cada vez más. Se mantiene la carga y hace esto. ¿Sí? Lo que yo tengo acá es una señal de continua. Esta es una señal de continua que tiene un pequeño ripple. Lo que yo en realidad lo que estoy viendo es esto, que hace esto. Se le puede poner una bobina, un inductor en serie al circuito para lograr que esos ripples empiecen a disminuirse, o poner un capacitor mucho más grande, ¿sí?, para hacer que estas descargas y descargas sean mucho menores. Bien, la próxima clase, cuando empecemos a hablar de equipo, vamos a tener que forzosamente empezar a hablar de lo que es impedancia.
Bien, y cómo la frecuencia afecta los circuitos eléctricos. Lo vamos a mezclar, ¿sí? Así que vamos a ir y venir con eso y muy seguramente, o sea, entiendo que ustedes no vieron circuitos de alterna, pero se me hace necesario para poder explicar ciertos temas que tengan ciertos conocimientos, aunque sea de oído, de cómo funcionan los circuitos específicamente, ¿sí? Si llegamos en su momento, al final de la cursada, vamos a tratar de explicar circuitos de alterna. Lo que nos falta ahora por ver de esta clase, para terminar, que nos hizo eterna, es ver transformadores, ¿sí? Que esto sé que no lo vieron, pero vamos a hacerlo de forma muy simple, porque tiene que ver con la forma que se conectan estos tableros, estos equipos, estos multímetros en perímetro, cómo se conectan a un tablero, que no se pueden poner directamente a lo que quiero medir. Por ejemplo, si yo quiero medir 2000 volt, no puedo utilizar directamente uno de estos, conectarlo y conectarlo directamente a la línea que tiene 2000 volt, porque lo hago reventar. Porque la tensión de prueba fue de 2000 volt y el rango nominal es mucho más bajo. Entonces lo que se utiliza son transformadores de tensión y transformadores de corriente, que en sí son exactamente lo mismo. La única diferencia es cómo están relacionados el primario y el secundario. Lo vamos a ver de forma muy sencilla, no es que necesitan saber mucho, no va a ser complicado. No, es en el momento que lo rectificaste, Rodrigo, es una señal de continua, que varía, va variando en el tiempo. Como es de continua porque no cambia de signo. ¿Bien? Después lo vemos eso, tranquilo, quédate. Nos queda eso, nos queda lo que son las condiciones normales de funcionamiento de los equipos y lo que son los certificados de calibración. ¿Sí? Bueno, gente, por hoy terminamos. Espero que no se les haya hecho muy aburrida la clase. A mí se me hizo aburrida, porque es un tema bastante aburrido de explicar, pero bueno, es necesario que lo sepan. Así que descansen y si no comieron, provecho. Nos vemos en la clase que viene. Chao, Nico, Gracias. gracias. Dale, Nico, Nos chao, vemos, gracias. profe. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego.